constituye un pilar fundamental del desarrollo sostenible y del avance de los pueblos. Lo ideal, por supuesto, es que haya un entorno seguro donde las personas puedan moverse con entera libertad. No necesariamente aplicando medidas coercitivas, sino con una participación activa de la sociedad civil, de núcleos cívicos, etcétera, que puedan establecer mecanismos de prevención. Me refiero, obviamente, al tema de seguridad ciudadana, que es el tema que vamos a hablar hoy en este podcast, El Rugido del León. Y para ello contamos con dos destacados invitados, dos profesionales del área del derecho. En primer lugar, la licenciada Josefina Reynoso. Ella es abogada, egresada de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una maestría en Seguridad y Defensa, es consultora internacional para las Naciones Unidas, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa en la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNCLODE. Además está también con nosotros Francisco Álvarez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con un posgrado en la Universidad Austral de Buenos Aires, cursos adicionales en Derecho Bancario, Procedimiento Civil y Derecho Penal Especial. Actualmente es docente en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra y en UNIBE. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bien, estamos justamente conversando sobre este tema de la seguridad ciudadana, que es clave para la sociedad dominicana. Se ha indicado que es uno de los temas que más preocupa al país en todas las encuestas que se realizan. O aparece en primer lugar o aparece en segundo lugar, pero es un tema que realmente llama la atención a toda la sociedad dominicana. Yo quisiera preguntarles de entrada cómo ha evolucionado el tema. ¿Hoy tenemos mayor índice de criminalidad, delincuencia, o eso ha ido mitigándose, eso ha ido reduciéndose en el tiempo? Empezamos con Josefina. Gracias. Es un placer estar aquí con usted. Y el tema de la seguridad ciudadana es un punto fundamental para la República Dominicana. Realmente en estos últimos 3 años la seguridad ciudadana se ha visto afectada, ya que la criminalidad, la violencia, la delincuencia y la victimización han ido en aumento. De hecho, si nos ponemos a ver las estadísticas desde hace 5 años atrás, porque no queremos tomar el 2020 como un punto de referencia, sino que tomamos el 2019, hemos visto cómo se ha ido incrementando la tasa de homicidios en la República Dominicana. Eso realmente ha sido bastante frustratorio para el pueblo dominicano debido a que la gente está necesitada de seguridad y es uno de los puntos fundamentales en todas y cada una de las encuestas que hemos visto. Pero generalmente, Francisco, ¿verdad? Se dice, una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad. Ustedes perciben que la criminalidad va en aumento, pero en la realidad las estadísticas dicen como que ha ido disminuyendo. Veo como que hay esa contradicción entre percepción y realidad. ¿Qué usted diría sobre ese particular? Claro, hay un tema muy interesante y es que como hay una democratización de la información, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y la percepción que eso genera dentro de la ciudadanía, que incluso desborda la capacidad técnica y analítica estadística del Estado, lo que se refleja en unas estadísticas que institucionalmente se puedan proveer desde cualquier institución del Estado, normalmente no van a pintar la realidad de que el ciudadano está viendo o lo que está viviendo el ciudadano de a pie. Eso se traduce, por ejemplo, que yo puedo ir a buscar estadísticas del Poder Judicial, de judicialización de los conflictos, que cuando yo las vea no me van a hacer sentido de lo que uno en la calle está viendo. Y eso nace, o pienso yo que nace, de que es más fácil llevar unas estadísticas cosméticamente viables para un discurso esperanzador, se le pudiera llamar por ser prudente, y no plantear la realidad que honestamente está viviendo el pueblo dominicano, porque eso pudiera ser lamentablemente algo que nos quita un poco el ánimo. Sin embargo, la única forma de uno enfrentar los problemas es conociéndolos y reconociéndolos. Si nosotros no vemos cuál es la estadística real, quizá porque no tenemos la capacidad física de recolectarla, pero le damos la espalda a esa estadística técnica que la ciudadanía con su día a día muestra en las redes, la prensa reseña y a veces el boca a boca incluso nos permite ilustrar, nosotros estamos cometiendo un error de base que no va a permitir que la evolución a la resolución de esos problemas sea honesta.
Si yo me baso en la estadística que no se refleja en lo que el ciudadano siente y dejo de espaldas esa estadística quizá empírica que la ciudadanía muestra, entonces estoy partiendo de una debilidad analítica que va a casi condenar cualquier esfuerzo honesto al fracaso. Bueno, pero en la actualidad tengo entendido inclusive que la Comisión de Análisis de Estadísticas Criminales desde el año pasado no publica las nuevas estadísticas, ¿no? La realidad es que, por ejemplo, en República Dominicana no solamente en República Dominicana, se toma el homicidio como el delito más grave y por ahí comenzamos a medir lo que son las tasas de homicidio. Sin embargo, están las tasas de victimización, que son los delitos más pequeños, robo, asaltos, que no se toman en cuenta en la República Dominicana. Tal como usted comenta, el Centro de Análisis de Investigaciones, antiguo Observatorio de Seguridad Ciudadana, desde el año pasado no publica una estadística y no hemos visto que dura hasta un año boletines que deberían de ser cada 3 meses. Pero no solamente esto, sino también que tenemos una discrepancia entre las estadísticas que presenta la Procuraduría General de la República, la que presenta la Policía Nacional y, por ejemplo, la que llevamos desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, que aunque no son estadísticas oficiales, sí son estadísticas que le vamos dando seguimiento. Y estas estadísticas no se corroboran con lo que es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. De hecho, es mucho mayor la percepción de inseguridad porque hay mayor cantidad de delitos urbanos. Entonces, esto hace que, sí es cierto, bajó la tasa de homicidio, pero la cantidad de delitos ha aumentado en la ciudadanía. Y a eso yo le sumaría el hecho de que hay terceros, por ilustrarlos de una forma práctica, como por ejemplo la defensa pública, que tiene también sus propios estudios estadísticos que no coinciden con los de la Procuraduría, la Policía o cualquier, vamos a decir que órgano centralizado del Estado, pero que también ilustran otra realidad, porque en los informes anuales que ellos hacen, el del 2023, 22 y 21, si uno lo compara, uno se da cuenta, por ejemplo, de un aumento en la judicialización y un increíble desplome de las condenas. Entonces, eso quiere decir que se están judicializando más casos, pero con un índice de éxito todavía inferior. Y esas estadísticas y la falta de estadísticas unificadas desde el Estado hacen que el estudio de la solución sea prácticamente imposible, porque ¿de dónde yo voy a elegir? ¿En qué me voy a basar para prescribir la solución que yo entiendo puede aportar al problema? Por supuesto, para crear políticas públicas tenemos que tener datos fehacientes. Sí, pero me preocupa el hecho de que el organismo oficial que debe emitir las estadísticas criminales tenga casi un año y todavía no se hayan publicado, cuando conforme a lo que usted acaba de decir, se requiere una publicación trimestral. Entonces, ¿se oculta algo? ¿Por qué razón esto no se hace? Bueno, de hecho, a principios del año pasado, en el 2023, nosotros como centros de estudio fuimos a los medios de comunicación, nos invitaron y dijimos que con los porcentajes que se estaban presentando, las estadísticas a final de año iban a ser mucho mayores que la del 2022. Pero ¿qué pasa? A partir de junio empezaron a negarnos las estadísticas y duraron desde junio hasta noviembre sin emitir estadísticas. Una vez comenzaron a salir las estadísticas, vimos que en comparación con años anteriores, estas estadísticas estaban por debajo. Y bueno, terminamos con una tasa de homicidios de un 12.27, cuando la realidad era que apuntaba a que iba a ser mayor que el año anterior, quizás a un 13.7 o hasta un 14. En los países, digamos, donde hay mayor control del tema de la criminalidad, ¿los porcentajes oscilan más o menos a qué nivel? Bueno, va a depender. Si, por ejemplo, estamos en América Latina, los porcentajes son mucho más altos que en Europa, salvo algunos datos o algunos países específicos, por ejemplo, Chile, que tiene un 2% de estadísticas de homicidio. ¿Un 2% con respecto a qué? A 100.000 habitantes, a cada 100.000 habitantes. Un 2% por cada 100.000 Por cada habitantes. 100.000 Chile habitantes. solamente un 2%. Chile, pero el año pasado aumentó a un 4%. O sea que realmente en América Latina ha ido aumentando la tasa de criminalidad y delincuencia.
Y nosotros 13. Nosotros tenemos en este año un 12 punto, este año que pasó un 12.27. El año anterior tuvimos un 13.11 y el año anterior tuvimos un 11. En el 2020 teníamos un 9. O sea que en los últimos 3 años hemos ido aumentando. Uno de los puntos que, por ejemplo, este periodo de gobierno dijo en campaña era que se iba a reducir la criminalidad, la delincuencia a un 50%, y todo lo contrario, lo que hizo fue que aumentó la tasa de criminalidad que nosotros estábamos esperando, los que somos estudiosos del área de seguridad, que comenzarán a disminuir. Bueno, y al final de la jornada pues nos dimos cuenta de que no existía un plan de seguridad ciudadana que pudiera encaminar a reducir esta tasa de homicidios y de criminalidad. Y eso es algo muy interesante porque yo escuchándola, y usted que maneja eso de una manera genial, yo decía, bueno, el gobierno puede tener el deseo de que las cosas mejoren, pero ¿qué se está haciendo para que eso se pueda materializar? Porque desde la toga, digamos, desde el ejercicio del derecho, yo no he visto cambios palpables en política criminal, para ponerle un ejemplo directo, que la dirige el Ministerio Público. Yo no he sentido un cambio en esa política criminal en los últimos 4 años, 5 años, que me permita a mí entender cuáles son esos pasos que se están dando para lograr que se reduzca. Aparentemente la reducción pudiera reflejarse en las estadísticas en algún momento, pero el manejo de las estadísticas aquí es algo muy subjetivo. Incluso ningún estudio sincero, lamentablemente, se está basando en estadísticas oficiales. Se buscan fuentes alternas que a veces tienen partes de la verdad que luego tú la unes y logra tener una imagen más completa. Pero yo honestamente pienso que como política criminal del Estado dirigida desde la Procuraduría, entre otras partes, nosotros no estamos viendo tampoco que haya algo estructurado, como usted bien dice, orientado a la reducción de esa criminalidad que se habla en forma macro, pero que necesita soluciones micro. Ahora, la gente, ¿verdad?, vive con gran temor. La gente está asustada, atemorizada, yo diría hasta horrorizada, y a veces ni se atreve a salir a la calle. Pero frente a eso, como son víctimas de asaltos, de robos, de homicidios, la gente clama por mano dura. Eso solamente se puede resolver si aplicamos medidas coercitivas fuertes que se sientan. ¿Qué opina Francisco sobre eso? El problema con esa solución mágica que se ha lamentablemente popularizado por otros gobiernos de otros países que aparentemente les ha resultado en el momento, es que desvirtúa lo que es la naturaleza del derecho penal. El derecho penal, que no es una creación local, es una hilvanación de ideas que logran no solamente castigar al infractor, sino reducir la necesidad o la intención de infringir la ley en base a esquemas estructurados de persecución, de educación, de obviamente castigo y luego reinserción. Ese esquema que nosotros tenemos en nuestro país, yo diría que la estructura, con las reformas de los últimos 20 años, tenemos una buena estructura, por lo menos procesal penal. Se ha visto relegada consecuencia de una necesaria reforma en el derecho penal como tal, el Código Penal, que nos ha impedido de una forma práctica en el tribunal, en la judicialización de los casos, en la persecución y la identificación del ilícito, no está creando una barrera que nos ha hecho imposible real y efectivamente con el derecho penal buscar una solución. Porque la mano dura no es que la policía salga a recoger gente de manera indiscriminada, eso es incluso una violación de derechos. La mano dura tampoco es que el Ministerio Público de manera indiscriminada, de igual forma, esté acusando a todo el mundo, no. El Ministerio Público es casi el primer juez. El Ministerio Público que debe ver un caso y si no le convence lo suficiente con prueba, no cómo se sienta, no debe entonces acusar en un caso como ese. Y la mano dura tampoco es que los jueces tranquen a toda la persona que le lleven ante su tribunal. Entonces, cuando nosotros decimos mano dura, estamos pidiendo, el pueblo está pidiendo, yo diría que desde quizás una ignorancia provocada por la necesidad, eh, algo cosmético que se vea. Porque cuando uno ve esas redadas que recogen 50 personas, que no eres tú, porque tú lo estás viendo desde afuera, tú sientes que se está haciendo algo. Pero ahí hay 50 personas que probablemente hay 48 que no son infractores.
que no tienen derechos por ese momento porque le quitan todo, le quitan el vehículo, le quitan hasta los documentos, los celulares, no pueden llamar a sus familiares y duran 3 y 4 días presos en lo que son depurados y liberados. Y además de eso ya salen con una mancha porque eso se registra. Y aunque es un tema que hablemos luego de cómo se tratan esos registros, nosotros estamos hablando de una mano dura cosmética. Y eso trae siempre más problemas porque nosotros no tenemos una policía que tenga la capacidad de discernir con sus ojos y con su educación quién es y quién no es un infractor y mucho menos darle un trato digno según lo que dice el Código y la Constitución para preservar los derechos de esa persona antes de que haya sido vista por un juez. Continuamos nuestra conversación ahora con el tema de la reforma policial, que se conecta mucho con lo que estábamos conversando, porque es la forma de abordar la inseguridad ciudadana. Veíamos la parte coercitiva, que tendría entonces que ver con el tema policial, pero también hay una fase que no es justamente coercitiva, no es represión, sino que es prevención. Y creo que justamente con la reforma policial y la prevención para el tratamiento de la inseguridad ciudadana nos daría como una perspectiva más amplia de cómo abordar el tema. Entonces, Josefina estaba con la palabra, ¿no? Cuando... Sí, así es. Estaba escuchando a Francisco que abordó el tema de manera muy interesante, me gustó muchísimo. Y estábamos hablando sobre que no debemos de tener mano dura, porque la mano dura no se mantiene en el tiempo. De hecho, hemos visto otros países que también han querido hacer el cambio de la seguridad ciudadana con mano dura. Y bueno, y realmente no se sostiene porque hay una alta violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, hemos visto cómo en la República Dominicana también en los últimos 3 años se ha ido incrementando estas acciones policiales y cómo hemos visto, por ejemplo, el caso de los esposos que fueron acribillados y muertos en el Cibao. También una joven que saliendo de una arquitecta, saliendo de Boca Chica, también resultó muerta, y el caso del joven que fue muerto en el destacamento. Si vemos las cifras que hay en estos momentos, podemos ver que en el 2021, por acciones legales o acciones policiales, teníamos unos 46 personas fallecidas. En el 2023 aumentó a 243 fallecidos. O sea que realmente las acciones legales y la represión pues también están dándose en la República Dominicana, aunque no se traten desde este punto de vista. Sí. Francisco, a veces, por ejemplo, se dice, en la guerra contra las drogas ha habido un fracaso, porque las drogas continúan y no importa lo que se ha hecho, o sea, ahí la represión como que fracasó. Sin embargo, ahora se toma como modelo de que sí funciona lo del Salvador. Las megacárceles del presidente Bukele, ¿no? En ese país, que haya enfrentado a las maras que tenían en zozobra la sociedad salvadoreña. Entonces ahora mucha gente empieza a ver en lo que ha hecho Bukele como el modelo, ¿no? El modelo a seguir, estableciendo esas megacárceles, castigando severamente a los detenidos, a los reos, ¿verdad? A los condenados que están en prisión, los pelan todos al rape, les ponen como una pijama, los ponen de rodillas y se sacan unas fotos masivas. Entonces da una sensación en el mundo de que el modelo ahora para enfrentar la delincuencia y la criminalidad es el modelo Bukele. ¿Qué usted opina sobre eso? Bukele tiene a su favor lo que ha pasado o pasó al inicio, pienso yo, por debajo de la mesa, y es una estrategia de medios genial, admirable. Ustedes se dan cuenta porque él tiene diferentes canales de difusión, el que es él, hablando por sus cuentas. Normalmente se crea desde una forma y un tono y un tema que cualquiera se emociona. Y luego los canales alternos que muestran esas imágenes de la persona presa trabajando para comer, que si no trabajan no comen, que la familia tienen que mantenerlo, o si no tampoco reciben cosas que de derecho humano uno pensaría que estaríamos 400 años atrás. Pero ese manejo mediático lo ha hecho popular y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que está pasando allá, y yo soy de lo que digo que uno no puede opinar de la realidad de que uno no ha vivido. Porque yo decirle a una persona que antes quizá no podía poner un negocito fuera de su casa y ahora puede, yo opinar sobre eso, pudiera estar pecando de atrevido. Sin embargo,
pensar que ese modelo funciona, es decir, me despojo de mis derechos. Número uno, Bukele destruyó la institucionalidad. Eliminó, o bueno, no eliminó, modificó a su placer la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría y prácticamente todos los otros contrapesos que pudieran haber existido para su gobierno. Y por eso es que él hace lo que le dio su gana. Y si eso resultó efectivo o no, que estadísticamente parecería ser que sí, porque estamos viendo un pueblo que ha dado un cambio que nadie se imaginó que podía dar en tan poco tiempo, eso no quiere decir que esa misma medicina funcione siempre. ¿Por qué? Porque si Bukele mañana desaparece, por la razón que fuera, se cansó, se retiró, se fue a vivir para Australia, y tú pones ahí a una persona que no tenga el norte que él aparenta tener, tú tendrías a una persona que va a tener un control indiscriminado, lo cual siempre, históricamente, resulta mal. No hay un caso en el que ese poder absoluto no se haya pervertido. El modelo Bukele no estaría institucionalizado. Exacto. No tendría continuidad en el tiempo. Porque ya Bukele, para lograrlo, destruyó la institucionalidad. El retroceso de décadas, institucionalidad cero prácticamente, que tiene Bukele, es un problema muchísimo peor para el futuro de cualquier país. Y nosotros tenemos que abogar por la institucionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 30 años de avance de cara a las instituciones públicas y su interacción con el ciudadano. La Policía Nacional, que es una de las grandes deudas, yo diría que de este gobierno, que fue una de sus buques insignias en la campaña, es porque la policía es el ente que vamos a decir que se acerca más al ciudadano. Cuando una persona la roban, llama a la policía. Cuando una persona encuentra un ilícito cualquiera, un homicidio, lo que sea, llama a la policía, no llama al Ministerio Público, no llama al presidente, no llama, o sea, llama a la policía. La policía es la persona con la cual el ciudadano tiene el contacto más directo. Si esa persona no tiene la capacidad de levantar un acta de manera adecuada, de recopilar o entender cómo se recopila una evidencia de manera adecuada. Yo recuerdo un caso que fue una persona que estaba desaparecida hace un par de meses, se hizo muy famoso y luego apareció como en unos tanques de basura en su casa o en la casa de un amigo. Y yo me acuerdo el video que se filtró de la policía grabando, tocando la consola de videojuego, tocando los vasos, moviendo cosas, porque ellos lo grabaron. Y yo decía, esto no aguanta un episodio de CSI, que algo que da risa, pero honestamente es una forma en la cual uno entiende del cuidado que se debe tener. Era lo que estábamos hablando sobre el manejo de evidencia. Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos criticar al Ministerio Público o al juez, si se judicializa, que un infractor salga a las calles si las pruebas no se recopilaron de manera idónea. Por ejemplo, la Policía Nacional no tiene hoy día los artículos electrónicos necesarios para capturar con buena calidad una interacción con un infractor. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de leer las actas que son llenadas a mano, a veces ni siquiera con algo que esté abajo, con hoyos, y que al final tú tienes que tratar de leer esos jeroglíficos, que no necesariamente tenemos la capacidad de entenderlo, con una persona que fue el que lo llenó, que no necesariamente va a ser parte del proceso. La justicia la tiene muy difícil, porque el primer contacto con el ciudadano, víctima, y con el infractor, victimario, la tiene una persona que no necesariamente tiene las herramientas para hacerlo. Y que generalmente se contamina la evidencia, y al contaminarse la evidencia, entonces, ¿qué pasa? Que cuando se lleva al proceso ya judicial, lamentablemente, esas personas que cometieron un delito tienen los jueces que soltarla, y entonces se dice, bueno, pero la justicia no está respondiendo, pero es que no hay un manejo adecuado de la evidencia para que al final el caso realmente pueda ser judicializado. Y si uno... Pero antes de llegar a la justicia, sigamos todavía en el aspecto de la Policía Nacional, porque el actual gobierno planteó una reforma policial. ¿Y esa reforma en qué consistiría exactamente? ¿Qué debemos esperar de ella? Esa reforma policial se basó en 2 puntos. El primer punto era el aumento salarial. Un aumento salarial que se propuso de llevar los rangos mínimos a $500. Y el otro punto era la modernización o profesionalización del currículum académico. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando se hizo la propuesta de aumentar los salarios a $500, la canasta básica familiar era realmente de unos
20,000 pesos aproximadamente. Con el tiempo y en octubre del año 23, la canasta básica aumentó a 27, o sea, a 27,000 pesos. O sea que realmente ese aumento no fue proporcional, porque cuando llegó el aumento, la inflación absorbió este aumento y están como si hubiese Y disminuyó el estado, poder adquisitivo. disminuyó el poder adquisitivo. Entonces, aumenta la canasta familiar, le aumentan el salario, pero si vamos a ver El salario nominal, pero no el salario real. el salario nominal. Entonces, aparte de esto, tiene que pagar casa, colegio, transporte, comida, y realmente el salario no le es efectivo. Pero yo entiendo que una reforma policial debe ir más allá de aumentar salario a los policías, Por ¿verdad? Se supuesto. habla de profesionalización, de capacitación, uso tecnológico, en fin. Así es. Cuando vamos a la parte de lo que es la educación y la profesionalización de la policía y el manejo del currículum, ¿qué ha pasado? Que se han hecho gastos muy altos en lo que son alquileres de hoteles para capacitar a la policía. Tenemos, por ejemplo, el alquiler de un hotel en Ocoa que tiene un pago anual de 117 millones de pesos y en 4 años a unos 400 millones de pesos. Entonces nos ponemos a pensar por qué ese dinero no se invirtió directamente en ya las estructuras que tenía la Policía Nacional para que quedara este dinero ya en las estructuras policiales. Pero también hay otro punto. O sea, solamente se ha hablado de en la modificación del currículum, pero no se ha adaptado lo que es a la policía del siglo XXI. No tenemos en estos momentos policías que puedan manejar de manera profesional lo que es la parte tecnológica. No se ha implementado nuevas estructuras en la policía, no se ha profesionalizado la policía, no se han profesionalizado también los procesos de la policía. Por ejemplo, si vamos a poner una querella o una denuncia en la policía, todavía es el día de hoy que estamos escribiéndolo con un papel, cuando ya deberíamos de tener una intranet que sirva de puerta de entrada con un número y un código que pueda manejar todo lo que es el proceso hasta llegar a la parte de la justicia. Durante nuestra época de gobierno, Francisco, logramos establecer una relación con el John Jay College de Justicia Criminal en Nueva York. Y nuestros oficiales fueron adiestrados en lo que tiene que ver con investigación criminal. Y yo pienso que en ese aspecto se ha avanzado mucho. La policía dominicana da demostraciones continuamente que cualquier acto criminal que se comete en el territorio de la República, en 48 horas lo saben. Ahora fue específicamente en el ámbito de la investigación criminal. Ahora necesitamos prevención criminal. Yo creo que es, digamos, el tema que el pueblo quiere, que la gente demanda. No es que me investiguen y den con quien cometió el delito, es que no se cometa. Y ahí dentro del plan de reforma policial, ¿qué usted cree que tendría que hacerse para lograr una verdadera prevención a la comisión del delito? Eso es muy interesante porque el ciudadano dominicano tiene en sí la capacidad de entender cuando algo está bien y está mal. Por eso cuando viaja es un ciudadano ejemplar. Incluso el infractor típico dominicano, local, viaja y se comporta de una forma muy distinta allá. La ciudadanía debe percibir una policía nacional no solamente cercana, sino que se pueda confiar en ella. Porque nosotros estamos acostumbrados, y eso es algo que ha empeorado después de la pandemia mucho, en que la policía prácticamente te genera a ti, víctima, una inquietud adicional a lo que ya tú sufriste a raíz de algún tipo de ilícito. La forma en la cual eso se comienza a reducir es permitiendo que esos oficiales entiendan, número uno, que no es un favor lo que ellos están haciendo, sino que es parte de lo que es un rol social que es palpable y que es diferenciador en la vida de cada uno de nosotros. Número uno. Número dos, ese oficial debe recibir las herramientas necesarias para que cuando él vaya a interactuar con una persona, él no solamente pueda interpretarla, sino que también pueda recopilar de esa interpretación los elementos que él debe utilizar para luego, por ejemplo, detectar a un infractor que todavía no se ha notado, un agresor, por ejemplo, en un caso de violencia de género, para él poder canalizarlo luego. Esos son de los elementos que eventualmente generarían un cambio que la ciudadanía pueda sentir. Porque ahora mismo, cuando una persona tiene que ir a
Miren cómo se pone una denuncia, para decirlo en un lenguaje muy llano. Tú vas a un destacamento mal iluminado, mal conectado, no tiene sillas y huele mal. Los oficiales están incómodos porque no tienen comida, no tienen agua, el agua está caliente, no tienen dónde sentarse. Hay muchas variables que hacen que tanto yo, víctima, y él, oficial, estemos en las peores condiciones posibles. Pero cuando tú pasas a transmitirle lo que te pasó, la persona está trabajando en una computadora que nosotros no se la pudiéramos asignar a alguien hace 15 años. Son computadoras que se compraron hace 15 o 20 años que todavía están funcionando, Dios sabe cómo, y que ni siquiera tienen la capacidad técnica para interactuar con otras computadoras de otras instituciones que ya sí dieron un brinco cuántico, digamos, en materia de tecnología. Si tú unes todos esos elementos y tú lo pones en una licuadora y la prendes, tú vas a sacar algo que no va a funcionar porque no hay interconexión. Como usted decía, no hay una intranet. No hay una educación porque no se ha comenzado a educar de manera adecuada. Y número 3, lamentablemente, esas dos cosas son las que van a traducir lo que le pasó al ciudadano con lo que eventualmente pudiera ser llamado una justicia o un intento de justicia. Vamos a conversar sobre justicia penal en la República Dominicana, pero quedó pendiente una pregunta, el tema del fideicomiso para la policía. Bueno, en la policía, usted habló de un fideicomiso, de hecho ya se generó un fideicomiso para la policía. El caso es que este fideicomiso ha sido como secuestrado. No se ha dado la información de exactamente cuáles son las compras que se están haciendo, no se ha dado la información de con quién es que se ha hecho el fideicomiso. O sea que entre tantas de las medidas que se han anunciado y que se han iniciado para generarse, esta es otra de las medidas que han quedado en el aire. Hemos hablado, por ejemplo, del fideicomiso, pero también hemos hablado de un plan para reducción de armas de fuego. Se ha hablado de un plan cuadrante que también se ha quedado en el aire. Hay muchos puntos que comenzaron con un plan de seguridad, un plan de seguridad y al cabo de 2 años cambiaron el nombre del plan de seguridad y le pusieron Volver a mi barrio. Entonces, son muchas medidas que se han estado ejecutando para tapar acciones o tapar posiciones en un momento dado. No son planes y no son medidas que se han planificado como debe de ser un plan de seguridad en un país que debe ser a corto, mediano y largo plazo. En nuestra época teníamos el Plan de Seguridad Democrática y se aplicaron varios proyectos, entre uno de ellos fue Barrio Seguro. Así es. Sí, y al mismo tiempo también, hablando de la reforma policial, el concepto de policía de proximidad comunitaria y la policía municipal. Exacto. Y creo que son temas que tal vez podrían retomarse de nuevo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, el caso que pasó en estos momentos en el Carnaval de Salcedo, en el Plan de Seguridad Democrática se hizo también un proyecto para el manejo de los fuegos artificiales y República Dominicana había avanzado y de repente volvemos otra vez atrás y nos damos cuenta de que los fuegos artificiales se están usando de manera indiscriminada y ya tenemos ahí un caso, por ejemplo el de Salcedo, que ha sido un caso doloroso para todo el país por un mal manejo. Así es, así es. Bueno, y ahora en el tema de la justicia penal, me llamó particularmente mucho la atención escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en su discurso de apertura del año judicial, decir que hay 37,000 casos pendientes de recursos de casación, lo que indica que un problema fundamental que tiene la justicia es la morosidad, la mora judicial, como también se le llama. Pero eso también conecta con otro problema que sobre todo se da en la justicia penal, que es el alto número de presos preventivos. La prisión preventiva, gente privada de libertad que no ha sido condenada todavía. Quizás su reflexión sobre el particular, Francisco. Claro, lo primero tenemos que definir qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida hiperexcepcional que solamente debe ser aplicada cuando alguna de las otras 8 medidas de garantía de que la persona va a estar presente en su juicio no funcionen. Es decir, para el Ministerio Público solicitarla o el juez aplicarla, debe, en teoría, discriminar todas las otras y luego decir ninguna va a suplir esa necesidad. Voy a hacer un exceso, entre comillas, de poner a una persona libre e inocente en un recinto penitenciario.
Luego de que uno entiende eso, que se ha diluido lamentablemente en los últimos años y la gente ya cree que es algo muy normal cuando debería ser algo que nos cause cierto horror, uno entiende que cada vez que un juez dice prisión preventiva, ese juez se presume hizo un análisis tan extenso como ese de por qué las otras no funcionan y por qué esta es la única que funciona, que es algo que después no se desarrolla en una sentencia. Entonces, número uno. Número dos, la prisión preventiva está tan de moda que ahora mismo tenemos un 60 y pico de presos, un 60 y pico por ciento de presos preventivos versus los presos condenados. Es decir, tenemos más presos preventivos que presos condenados, lo que es una locura. Número tres, dentro de esos presos preventivos que lamentablemente están guardando prisión en lugares que no fueron creados para separar a un preso preventivo de un preso condenado, entra en juego la distinción de los tiempos. La prisión preventiva, que tiene topes, dependiendo del tipo de caso, si es complejo o no, normalmente se excede por días o meses la imposición de dicha medida. Es decir, ese preso preventivo, que en teoría quizás no debía estar ahí, normalmente dura más tiempo del que la sentencia que originalmente lo colocó en esa situación así lo designaba. Y si nosotros unimos todos esos datos estadísticos que, uniéndolo con la discusión que tuvimos en el primer bloque, normalmente tiene una certeza la defensa pública, que es la que hace el mejor sondeo de los presos, los recintos y quienes están ahí adentro, nos deja ver que el sistema ya colapsó. La Victoria, lamentablemente, hace unos días fue afectada por un fuego que en teoría, por su magnitud inicial, debió ser de fácil contención, en teoría, y que lamentablemente se llevó prácticamente el recinto completo, entre comillas también, porque es ilustrativo, no objetivamente así, pero nos dimos cuenta de algo. Dentro de los muertos, que son más de los que hasta ahora se han detectado, lamentablemente, había una gran cantidad de presos preventivos, es decir, personas inocentes perdieron su vida porque un juez en su momento entendió que esa era la única forma en la que esa persona se podía enjuiciar, entre comillas. Número dos, habían presos preventivos que ya se habían ordenado su libertad y por el trámite judicial, que normalmente es de semanas y a veces de meses, no fueron puestos en libertad. Cuando uno ve en la televisión que a una persona le dicen eres libre y se va del tribunal, eso no sucede aquí. Aquí te dicen eres libre y te mandan de nuevo para la cárcel. Esa necesidad de agilización, yo diría que de esos trámites burocráticos, es una de las cosas que más evidencian las penumbras del derecho penal en la República Dominicana. Y la prisión preventiva se está utilizando como una herramienta para castigar de manera inicial a un supuesto infractor y casi siempre cuando tú sabes que tú eventualmente no lo vas a condenar. ¿Por qué? Porque no solamente en los casos que uno ve en la prensa, que son lo que la gente quizá normalmente más ve, las estadísticas de la Defensoría Pública, que por lo menos a mí me encantan porque ilustran a ese ser humano que no tiene ni siquiera para pagar un abogado, normalmente se ve que la cantidad de casos que se judicializan se desploman a nivel de condena. Y de todos esos, más de un 60% a veces cumplen una prisión preventiva mínima, 1, 2, 3 meses. Digo mínimo porque tú quitarle la libertad a una persona un día es mucho, pero me refiero en el tema estadístico de la posibilidad del tiempo que puedan durar. Entonces, todos esos datos que uno lo puede ver como estrellas así de manera dispersas, si tú comienzas a unirlos, te das cuenta de que el sistema colapsó. Y no solamente que colapsó, que todos los actores del sistema están jugando un rol de manera equivocada, porque número uno, el Ministerio Público no debe pedir prisión preventiva sin ellos hacer la reflexión de por qué. Y no hay, o bueno, no voy a decir que no hay muy pocas solicitudes de prisión preventiva que hacen lo que el legislador manda. ¿Por qué esas no y por qué estas sí? Pero número dos, el juez es el filtro. Es el juez quien debe decir, Ministerio Público, me pediste esto, pero no me lo justificaste de la manera adecuada. Por eso voy a imponer una prisión domiciliaria. Porque quizás en este aspecto, digamos, hay dos elementos fundamentales que un juez tendría que ver. Primero, si esa persona que está siendo imputada representa un riesgo para el resto de la sociedad. ¿Qué fue lo que hizo? Mata, roba, sí, drogas, lo que fuere. Primero. Segundo, el riesgo de que se va a escapar, el riesgo de que va a eludir el proceso judicial. Pienso que si esas dos cosas están cubiertas, no procede la prisión preventiva. Y a eso hay que sumarle
la capacidad de que esa persona tenga para incidir en el proceso, pero la incapacidad material de los jueces de entender o de tener estadísticas que le permitan hacer ese razonamiento, porque esa es otra queja de los jueces penales. ¿Cómo un juez penal me dice a mí que este caso sí y este caso no? Para poner un ejemplo, la persona no tiene arraigo. Arraigo es que no tenga una casa, que no tenga una carta de una iglesia, que no tenga una carta de un colegio. Ese es el arraigo, como se acostumbra a probar el arraigo. Número 2, que la persona quizá no tiene los medios para enfrentar esa justicia penal que se le viene arriba. ¿Cómo el juez, cada juez, tiene la capacidad de decidir en qué caso sí, en qué caso no, si no tiene una estadística en sus manos que le permita entender que el 80% de los casos de microtráfico terminan con una persona en rebeldía, para ponerle un ejemplo? Entonces, estamos literalmente dejándole a cada juzgador una realidad distinta que cambia para siempre la vida de una persona, porque esa persona que fue puesta en una prisión cualquiera de manera preventiva, independientemente de que sea eventualmente descargado, ya va a tener, entre comillas, en su récord, que es un tema también bien complejo, una mancha que jamás va a poder ser borrada. Bueno, esta tragedia, de la penitenciaría de La Victoria nos ha enrostrado la realidad que estamos viviendo. Nos está enrostrando que no hay una reinserción social en la República Dominicana. Nos está enrostrando de que la cantidad de presos que hay de manera preventiva ahí es muy, muy alta, pero también que hay muchos presos que tienen problemas de discapacidades, o hay personas que realmente lo que son personas que están con enfermedades mentales o con enfermedades terminales. Todo esto ha traído como consecuencia esta tragedia de La Victoria, y también de que el sistema penal y el sistema carcelario está colapsando. Vemos una Victoria que estuvo hecha para 2,000 presos y hay 7,000. Entonces, ¿qué está pasando en la República Dominicana? También la reinserción social es parte de la seguridad ciudadana. Durante nuestro periodo de gobierno le pusimos especial atención al tema carcelario. Se construyeron nuevas cárceles en Higüey, en La Romana, por San Pedro de Macorís, por el Cibao, y un modelo, digamos, moderno que trabajábamos con el gobierno del Reino Unido. Ahí estuvo Roberto Santana al frente de eso en la Procuraduría. Venía trabajándolo desde antes y creo que se avanzó mucho en ese modelo de carcelario, penitenciario, que rompía con los esquemas del pasado. No se completó enteramente, solamente una parte estuvo el nuevo modelo carcelario, la otra parte no. Pero hubo una cárcel modelo para mujeres, por ejemplo, que dio muchos resultados. Pero algo que preocupa con el tema de no reconocer que el principio es la libertad y la privación de la libertad es la excepción. Entonces, una persona a la cual se le ha impuesto ya medidas de coerción, antes del nuevo Código de Procedimiento Penal del 2004, era muy común la solicitud de la fianza en cualquier estado del proceso. Si era materia correccional, la fianza se imponía. Si era materia criminal, era optativa para los jueces. Pero hoy día como que la figura de la fianza no se utiliza mucho, porque hay como que esperar que el juez modifique, varíe la medida de coerción. Y creo que justamente como la fianza hoy día no tiene el efecto que tenía anteriormente, se incrementa la población penal preventiva. ¿Qué les parece eso? Claro, porque también ahora mismo la fianza en los últimos, yo diría que 10 años, por lo menos yo he podido ver, que la figura de la fianza ha perdido credibilidad para el juzgador y para el Estado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de aseguradoras que son, incluso que uno no la conoce porque no están publicitadas, sino que se dedican prácticamente a ese mercado, que han hecho que las fianzas normalmente se hagan a través de una aseguradora, que tú le pagas una prima, pones un inmueble en garantía y luego ellos le garantizan al Estado eventualmente cumplir. Pero en ese trámite hay luego muchos problemas, como todos sabemos, con cualquier tipo de asegurador. Y por eso los jueces han entendido que eso es un problema a mediano o largo plazo para el Estado. Preguntamos que hay que repensar a futuro. No, y eso que usted dice me parece genial, porque eso no está ahora mismo en la mesa de discusión. Sí. O sea, lo de la fianza
que es algo que perdió tanta credibilidad que casi no se impone, y al casi no imponerse nosotros no lo estamos visibilizando, es uno de los elementos alternos que deberían aparecer o reaparecer, porque le dan a donde a la persona normalmente le puede doler, que es lo que tú buscas. Tú buscas que esa persona no se sustraiga. Y si esa persona se sustrae y pierde, por ejemplo, su casa, evidentemente ya ahí tú tienes una garantía adicional. Pero además de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, que evaluar cómo estamos tratando a los presos que están circunscritos a un espacio, por ejemplo, a su casa, que son los famosos presos domiciliarios, o cuando te dicen que tú no puedes salir del Distrito Nacional o lo que sea, porque que tampoco tenemos la capacidad material de verificar que eso sea así. Por eso normalmente no lo ponen. El grillete, como se le llama, nace de la necesidad de que solamente los que puedan pagarlo puedan acceder a ese método alterno, porque nosotros no tenemos suficientes oficiales para darle seguimiento a la gente, entre comillas, en su casa o en una demarcación. Entonces, las miserias... Una especie de alianza público-privada de la pena. Exactamente, las miserias del proceso penal se han rentabilizado quizá de una forma u otra, y por eso es que se criticaba tanto el tema de los grilletes con solamente los ricos pudieran acceder a él, pero lo que pasa es que el sistema penal también le está fallando al ciudadano, porque el ciudadano no debería ir preso, entre comillas, por no poder el Estado garantizar que él esté en su casa. Sí. El ciudadano puede quedarse en su casa todos los días que la ley que la sentencia dicte, pero el Estado no tiene cómo comprobarlo, y por eso el Estado dice, no voy a ni siquiera inventar con esa posibilidad, porque no tengo forma de controlarlo. ¿Sabes que eso me recuerda a un cuento de Guy de Maupassant, el gran cuentista francés, un cuento titulado El condenado a muerte? Entonces ciertamente lo condenaron a la guillotina, a la persona se le condena a la guillotina, pero entonces el Estado descubre que eso es muy caro, hay que comprar la cuchilla, hay que pagarle un salario al verdugo, hay que crear la instalación, entonces le conmutan la pena por cadena perpetua. Entonces, bueno, ya no será guillotinado, sino cadena perpetua, pero entonces también se dan cuenta que sale caro. Hay que darle desayuno, comida, cena. Entonces lo que hace es que le dejan la puerta abierta de la cárcel para ver si él se va. Y él sale, pero regresa a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y de la cena. Entonces, bueno, ahí está el problema de cómo el Estado a veces resulta incapaz de resolver los problemas de un establecimiento penitenciario moderno. En el tema de la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas que juega un papel fundamental lo relacionado con el narcotráfico. El narcotráfico parece ser como la espina dorsal de todo lo que tiene que ver con el crimen, el delito en la República Dominicana. Ahora, eso ha tenido como una evolución. En principio, República Dominicana era percibida como un país de tránsito. La droga llegaba al país, venía generalmente penetrando en el espacio aéreo de República Dominicana, venía por la frontera con Haití y por las provincias que están en la costa sur de la República Dominicana. Ya en la parte de penetrar el espacio aéreo se ha corregido. Después que tenemos los supertucanos en el país, se ha logrado controlar el espacio aéreo hasta el punto que en un momento dado la revista Time de Estados Unidos decía ya no llueve drogas sobre la República Dominicana, y se refería al hecho de cómo habíamos logrado efectivamente tener un mayor control del espacio aéreo del país. Bueno, pero resulta que de ser un país inicialmente de tránsito también se ha convertido en un país de consumo, y eso ha hecho el fenómeno mucho más complejo, porque no solamente es un tema nacional, también es un tema internacional. De dónde nos viene la droga, hacia dónde va y el consumo interno. Por tanto, va a requerir coordinación. Hoy día vemos en los medios de comunicación que se habla de que hay un mayor número de decomiso de drogas, de alijo de drogas. Se pierde de vista que como consecuencia del pacto de paz en Colombia, el acuerdo de paz que hubo, se habló de sustitución de los cultivos ilícitos, en este caso la hoja de la coca, por cultivos lícitos. Eso no se ha cumplido. Esa parte del acuerdo de paz en Colombia no se ha cumplido. Y por tanto, los productores agrícolas de Colombia no solamente han continuado produciendo la hoja de la coca, sino en mayor volumen, en mayor cantidad. Esa hoja de la coca se procesa, se produce la cocaína como producto químico, y entonces hay mayor circulación, ¿verdad? Y en la República Dominicana, por el hecho de haberse desarrollado el consumo a partir de la forma de pago, antes se pagaba en especie, ahora se paga en naturaleza, es decir, ahora ya no se paga en dinero, se paga con la droga, se ha creado un mercado nacional que es lo que llamamos el microtráfico. Y el microtráfico parece ser la fuente de los demás crímenes y delitos que se convierten en República Dominicana.
Vamos a empezar entonces con usted, Josefina. ¿Qué nos dice sobre este particular? Realmente, usted tiene toda la razón, el microtráfico ha permeado toda la geografía nacional. Hay que citar algo muy importante, es la posición geográfica que tiene la República Dominicana. Al nosotros estar en una posición tan importante, porque somos un país que podemos ser puente o para Europa o para Estados Unidos, pues nos han utilizado. Así como usted dijo desde un principio, primero era porque éramos puente y luego pasamos a ser ya consumidores. ¿Qué ha pasado después que llegaron los tucanos a República Dominicana? Pues dejó de, como usted lo dice, dejó de llover lo que es la droga por los cielos de República Dominicana, pero se cambiaron las rutas. Ahora tenemos nuevas rutas de tráfico de drogas. Ya entran por el mar o entran por la frontera. Y podemos, con los análisis que hemos estado trabajando, podemos ver cómo hay rutas, por ejemplo, de marihuana o hay ruta de cocaína. La ruta de marihuana, por ejemplo, entra por la frontera por Haití y se desplaza a todo lo que es las provincias del sur hasta llegar a la capital y distribuirse ya en las diferentes zonas y regiones del país. La cocaína entra generalmente por lo que es el mar y entra por el sur y se mueve hasta lo que es el centro de Santo Domingo y de ahí se desplaza a las diferentes áreas. No es lo mismo, por ejemplo, tener el costo de un kilo de droga no cuesta lo mismo un kilo de droga en Santo Domingo que un kilo de droga, por ejemplo, en Higüey o en Puerto Plata. En la medida en que está más cerca de los puntos de salida, es mayor. Pero también, ¿qué ha pasado? Va quedando una traza, va quedando una línea de el pago en cada provincia de cuánto va quedando y este pago es el microtráfico. Hay ya mucha cantidad de microtráfico y de hecho estábamos revisando en estos días de que se pueden conseguir o se pueden ubicar los puntos de drogas a través de Google. Uno pone puntos de droga en República Dominicana y salen los diferentes puntos de droga. Es como si algo que se hubiese ya legalizado de una forma u otra. De manera que desmantelarlo sería relativamente fácil, porque ya Google Aparentemente. le está diciendo dónde es que están. ¿Eh? Exactamente, sí, pero esto trae mucho más porque hay un tema de corrupción y hay un tema de permeabilidad del Estado, donde también el microtráfico permea lo que son las instituciones. Entonces, permea las instituciones, pero también permea este delito y este crimen. Y una de las cosas que estábamos hablando con Francisco anteriormente era que se alquilan motores, se alquilan armas para ir a cometer crímenes para pagar la droga. Entonces, yo voy a dejar a Francisco quizás que tiene un poquito más de información acerca de cómo se maneja todo esto, pero la realidad es que ha aumentado el microtráfico en la República Dominicana y este aumento del microtráfico hace que exista mayor cantidad de violencia, de criminalidad, de delincuencia y de victimización. Francisco. Claro. Desde el momento que la droga comienza a quedarse en territorio dominicano, hay que buscar qué hacer con esa droga. Y evidentemente la comercialización se distribuye de diferentes formas que permean en los estratos sociales dominicanos, desde la clase más alta hasta la más baja. La clase más baja, o las personas que tienen quizá peores situaciones y más necesidades, tienden a ser consumidores a crédito. ¿Qué significa un consumidor a crédito? Son personas que no tienen los medios para pagar su consumo personal, pero se ha creado una O sea que la droga se compra fiada. prácticamente, En porque, ocasiones, pero es sí. todavía más interesante, porque cada punto de droga no solamente te permite el consumo fiado, sino que te habilita la capacidad de tú alquilar un motor, de tú alquilar un arma de fuego, Ujú. con el que tú vas a salir a romper la ley, a atracar, a robar, a lo que sea, a producir dinero, entre comillas, para pagar el alquiler del motor, del arma de fuego y de la droga que tú estás consumiendo y que tú tienes, entre comillas, el crédito con ese punto de droga. Esa microeconomía donde se unifica la droga que se trae y se queda, la comercialización, la creación del punto, que es prácticamente un hub donde se mezclan el consumidor y el comercializador. Pero además de eso, ese esquema de te doy las herramientas para que robando
tú generes la riqueza necesaria para yo mantener mi negocio, es literalmente lo que está haciendo que la sociedad se sienta más afectada. Cuando era macrotráfico, llegaba y se iba, nosotros no sentíamos la necesidad. Los otros países sentían esa necesidad de enfrentarlo más que el dominicano propiamente dicho. Pero cuando la droga se crea y además de eso sube la cantidad de atracos por zona, por personas que tú sabes quiénes son, que las autoridades saben quiénes son, que cuando hay que bajarle un chin por tema incluso a veces hasta cosméticamente y político se hace, es que uno llega quizás a sentirse desesperanzado porque uno dice, wow, yo sé dónde está el punto, yo sé cómo funciona, lo saben las autoridades, porque si lo sé yo que soy un don nadie, no me quiero imaginar los datos que deban tener las autoridades, pero no pasa algo. Literalmente se queda en la misma estructura, perpetuada en el tiempo. Cuando un capo sube de nivel, le deja ese puntico a otra gente y entonces comienza a administrarlo como si fuera un administrador de puntos de droga. Y al final el mal no se enfrenta porque la única forma de yo afectar a la persona que está atracando es procesándolo. Pero eso implica una revictimización, porque la persona que le robaron es de ahí mismo, es del sector donde está el punto de droga. Y ese atracador no anda ni siquiera con una máscara. Se sabe quién es violento, tiene acceso a armas de fuego y además está apadrinado por el que maneja el barrio, que es el punto de droga. Además, consume la sustancia y eso hace, pues, también que sea una persona más violenta. Una de las cosas, discúlpeme que le interrumpa, es que dicen que ahora em, están incautando más droga, pero es que está llegando más droga al Exacto. país. El Ujú. mayor volumen de En droga mayor circulando, volumen, por eso los exacto. decomisos tienen mayor volumen, ¿cierto? También decía, o sea, que quería, digamos, ver esta perspectiva. Lo estamos viendo desde el punto de vista del barrio y el microtráfico. Pero como decíamos previamente, el tema es complejo porque implica factores externos y factores internos. Claro. Si hay factores externos, nuestras autoridades tienen que coordinar con las autoridades de Colombia, las de Venezuela, Ujú. las de Puerto Rico, las de Estados Unidos, las de Europa. En fin, ¿no? Tiene que coordinar. ¿Y coordina para qué? Para inteligencia, para Por poder supuesto. acabar inteligencia. Pero en el país hemos aprobado recientemente una ley que aparentemente era para crear un sistema nacional de inteligencia, pero ha creado una gran polémica nacional, porque lo que parece ser es cómo al ciudadano dominicano se le vigila y cómo se penetra en su intimidad sin que haya intervenido autoridad judicial alguna. ¿Cómo conectamos esta ley 124, ¿verdad? La ley sobre inteligencia y todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico? De hecho, tal y como usted dice, el artículo 261 de la Constitución dice muy claro que lo que hay que crear es un sistema nacional de inteligencia. Este sistema nacional de inteligencia que debió haber estado y que debe de estar bajo, porque es un tema de seguridad nacional, debe de estar bajo la dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esta ley, esta nueva ley, saca la Dirección de Inteligencia, el DNI de las Fuerzas Armadas y la lleva a lo que es la Presidencia de la República. Se está haciendo una macro institución que está por encima de las otras instituciones de inteligencia en la República Dominicana. Entonces, además de esto, no solamente se está haciendo una macro institución, sino que también esta ley viola derechos fundamentales. Y es uno de los principios que también estábamos comentando con Francisco, es que derechos que ya habíamos adquirido, que ya habíamos ganado, entonces de repente nos estamos quedando los ciudadanos con esta interrogante de qué nos va a pasar. O sea, hasta dónde puede llegar esta ley que puede afectarnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a derogar o se va a quedar? Y no, Porque nadie nos dice ha habido nada. un rechazo unánime con Es un respecto a la rechazo. ley, pero la ley sigue vigente. Así es. Y Entonces, ese es uno de los pocos casos donde todos los sectores, incluso los que a veces se oponían de manera coherente por ser un poco chistoso, se pusieron al unísono. Todo el mundo dijo, no podemos permitir que esa ley sobreviva. Sin embargo, ¿qué pasa con la ley 124? La ley 124 entra por la puerta de la Constitución, el mandato constitucional. Pero cuando uno lee incluso otras leyes, no tenemos que irnos a Europa, que es quizá un paradigma para nosotros. Podemos irnos a Latinoamérica. Uno se da cuenta de que los excesos que se cometieron en la ley 124 no fueron errores. Así por lo menos lo veo yo personalmente. Y eso es algo que yo, cada vez que me dan la oportunidad, lo digo de la forma más ilustrativa posible, porque lo que estamos viendo es un exceso del legislador. Primero, cómo se aprobó. Los videos que son públicos y están ahí colgados en la página del Congreso te demuestran que nace una
Luego de que todo estaba consensuado, nace una modificación el último día, creo que fue el 30 de diciembre incluso, que pasa desapercibida porque en lugar de ser leída íntegramente, como iba a modificar el articulado, se parafrasea. Y al parafrasearlo, se incluye eliminando una gran garantía que era el control jurisdiccional que se le impone a todo el mundo. Y al eliminar eso, se crea una estructura que más que ser un sistema de inteligencia para coordinar elementos internacionales con los locales y así ser más eficiente la lucha, entre otras cosas, contra el narcotráfico, se crea lo que pudiera ser considerado casi como un espía local. Porque al tú eliminar la necesidad de ir a los tribunales para obtener autorizaciones de llegar a lugares donde la ley no te permite, aun tú seas una institución, ese leviatán que se genera ahí, que es el Estado, ahora indiscriminadamente apoderado de ojos donde sea que quiera, lamentablemente no solamente que se lleva de encuentro la necesidad constitucional del 261, sino que se lleva de encuentro garantía que en la universidad tú ni siquiera tienes que hablar de ella porque desde el colegio en educación cívica se la dan. Entonces es increíble que nosotros en pleno 2024, cuando hay cosas que se vencieron hace 15, 20, 30 años atrás, aquí, que internacionalmente tienen quizá casi 100 años, nosotros tengamos que dar tanto paso para atrás sin necesidad y sin cumplir el mandato constitucional, porque la única forma en la cual nosotros podemos hilvanar la inteligencia mundial para aplicarlas a soluciones locales es si tenemos un sistema de inteligencia. Así es, y para poder coordinar y ejecutar políticas públicas en esa dirección. Bueno, en este podcast de hoy hemos tratado un tema central, cardinal, para el desarrollo de República Dominicana, que es el relativo a la seguridad ciudadana. Hemos visto la complejidad del tema. Se trata, en primer lugar, de crear los mecanismos institucionales que tienen que ver con la policía, que tienen que ver con la justicia, con sistemas de inteligencia, con relaciones internacionales, en fin. Hay una multiplicidad de factores que intervienen, que es lo que genera la complejidad. Y sin embargo, estamos obligados a establecer mecanismos de políticas públicas que le permitan al ciudadano dominicano vivir sin temor, vivir sin miedo, que pueda libremente salir a las calles y sentirse que está protegido por el Estado dominicano. Eso implicará sí llevar a cabo una verdadera reforma policial, donde se establezcan mecanismos de prevención para atacar los problemas que tienen que ver con la exclusión social, con la inequidad social, con la falta de oportunidades, mejor educación, mayor acceso a la salud pública, a la cultura, a los deportes. Esa es la parte de prevención. Pero eso puede durar mucho, y la gente todavía se sienta atemorizada por los delitos que se cometen. Por tanto, hay que combinar eso también con medidas punitivas, pero justas, adecuadas, ¿verdad? Y entendemos que elaborando esas propuestas que tenemos en nuestro programa de gobierno, podemos abordar, digamos, todo lo que hoy afecta a la sociedad dominicana y crear lo que todos aspiramos, una sociedad que garantice la seguridad a cada uno de sus ciudadanos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y las distintas plataformas digitales. Además, el próximo podcast será sobre salud, seguridad social y empleo. Así que permanezcan sintonizados al podcast El Rugido del León.